El día viernes nos acompañó Valeria por parte de 12 hicimos un recorrido por las sedes Campus y Campus, le dimos un poquito pues como de contexto del funcionamiento de la universidad en que estamos en este momento, todo el tema de cambios, sobre todo en temas de infraestructura que se han dado y por el cual la línea base del inventario de gases de efecto invernadero se puede ver afectada en algún momento. ¿Listo? Esto con el fin pues, de identificar todas las fuentes, hacer una actualización. Caso puntual, vamos a empezar a incluir ahora todo el tema de lo que tiene que ver con tratamiento de aguas residuales domésticas, para el cálculo de lo que son, me corrigen por favor, emisiones biogénicas, que se incluirían dentro del inventario. Y nada, Karen, Valeria, adelante, el público es todo suyo. Gracias. Listo, Camilo, muchas gracias. Bueno, como bien lo venía comentando Camilo, nosotros actualmente estamos haciendo ya todo el proceso de levantamiento de información para hacer el inventario de gases de efecto invernadero y por ende también hacer el proceso de carbono neutralidad. Entonces, hoy les vamos a hacer una presentación de qué estamos haciendo y les vamos a hacer también una actualización de cómo vamos a llenar el formato de levantamiento de información y también qué vimos dentro de la visita. Entonces, antes que nada, me presento. Mi nombre es Valeria Santos. Yo soy ingeniera ambiental y sanitaria y actualmente analista de sostenibilidad de la empresa CO0. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Ya. Ya, Ya, ya. ya se ve. Listo, mil gracias. Bueno, mm, para quien no nos conoce, CO0 es una empresa con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de métricas de sostenibilidad como la huella de carbono, huella hídrica, análisis de ciclo de vida, reportes de sostenibilidad, diagnósticos de sostenibilidad y otras métricas. Y por el otro lado, pues también tenemos otro sistema de negocio que es el desarrollar proyectos de carbono para la generación de créditos de carbono y de energía también manejamos, los cuales se comercializan para compensar emisiones de gases de efecto invernadero. La base de este proyecto, de lo que vamos a trabajar actualmente, es el desarrollo del inventario de gases de efecto invernadero, donde se realiza el cálculo de la huella de carbono, lo cual es un indicador de impactos ambientales em, medidos en métricas de cambio climático de una actividad específica, siendo el resultado de la cantidad de gases de efecto invernadero generados por una empresa y se expresa básicamente en toneladas de CO2 equivalente. Ya lo hemos trabajado con ustedes anteriormente, de pronto algunos tienen más idea, pero para los que no, aquí de pronto les explicamos un poco más acerca del proceso que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, Karen, aquí te permito para que sigas con la parte de carbono neutralidad. Bueno, enmarcados en todo lo que es la ruta de la descarbonización, pues se parte de lo que vamos a explicar el día de hoy, que es todo lo que es el inventario de gases de efecto invernadero, y a partir de este, pues ya podemos hablar de todo lo que es la carbono neutralidad. Entonces, en el primero lo que hacemos es identificar cuáles son esas fuentes de emisión que nos están aportando, o bueno, y también entender que estas fuentes contribuyen a todo el tema del cambio climático. Y a partir de esto, ya después de que tenemos como esa radiografía en la que nos dice, bueno, nosotros estamos de tal forma, estamos en tal punto, pues ya pasamos a tomar acciones. En este paso de tomar acciones ya existen diferentes metodologías en las cuales está la carboneutralidad, net zero o SBTI. Nosotros en este momento nos vamos a enfocar en la primera metodología. Entonces, la carboneutralidad consiste en que ya sabiendo cuáles son esas fuentes de emisión, que es, pues tenemos ya una métrica, a partir de esa vamos a establecer cuáles van a ser esas metas de reducción. Entonces, mencionábamos el tema del agua residual. Entonces, ya sabemos, después de haber hecho nuestro inventario, cuál es esa cantidad de toneladas de CO2 equivalente que estamos aportando y a partir de eso, entonces vamos a empezar a establecer, bueno, cuál es la meta para poderlas reducir. Entonces vamos a obtener una mayor gestión sobre esas fuentes. En estas, ¿qué fuentes entrarían? Entonces todas, en general todas. De ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de qué son esas fuentes de emisión, qué ingresa, qué son fuentes
móviles, fuentes fijas, pero todo esto pues ya alineado a todo el tema de la ruta de la descarbonización. Después de que nosotros ya tenemos primero el inventario, segundo la carbono neutralidad, luego vamos a seguir a un siguiente paso que ya son las estrategias de descarbonización. Y por último, pues nos vamos a ir a todo el tema de comunicar. Este comunicar nosotros dejamos como al final, pero de hecho es como transversal a todas. Entonces, hacemos la medición del inventario de gases de efecto invernadero y ya podemos irlo comunicando en todo lo que son los reportes de sostenibilidad. Lo mismo va a pasar con la carbono neutralidad, que también lo podemos ir comunicando. Listo, vale, entonces continúa. Bueno, mil gracias, Karen. Entonces, continuando con el inventario, dentro de la huella de carbono que nosotros vamos a calcular, pues nos vamos a encontrar con diferentes tipos de gases de efecto invernadero. El más común, por supuesto, es el CO2 y se genera a partir de procesos de combustión, uso de extintores de CO2, quema de ciertos materiales, entre otras actividades. También tenemos la presencia del metano, que se basa más en todo el proceso de descomposición de residuos y pues la generación o la producción de compostaje. Tenemos el óxido nitroso, igualmente dentro de nuestro proceso, que se genera en mayor medida por procesos agrícolas como el uso de fertilizantes. En este caso sabemos que tenemos uso de fertilizantes nitrogenados, entonces es una identificación de una fuente que nos va a aparecer más adelante. Y en menor medida en procesos de combustión también lo podemos identificar. Es muy importante que tengan en cuenta que para determinar todo en toneladas de CO2 equivalente, como les estaba diciendo al inicio de la presentación, vamos a tener en cuenta este dato que aparece aquí en esta esquina, que es el potencial de calentamiento global de cada uno de los gases. El potencial de calentamiento global lo que se refiere es que es el valor que representa el efecto de 1 kilogramo de un gas contaminante en comparación con el efecto del CO2. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a pasar a hablar de X o Y gas identificado a pasar todo en términos de toneladas de CO2 equivalente. También encontramos otros gases como el HFC y los HCFCs, que aunque no son muy comunes, sí tienen un potencial de calentamiento global muy alto, como lo podemos ver aquí, y por tanto es fundamental que podamos identificarlo dentro de nuestro proceso productivo y nuestras actividades diarias. Se encuentran en mayor medida en refrigerantes y en extintores. Aquí encontramos otros gases que son menos comunes, pero igualmente tienen un alto potencial de calentamiento global. Y la idea en la identificación de las fuentes que nosotros desarrollamos es saber si en alguna medida nosotros podemos estar incurriendo en el uso o la emisión de este tipo de gases para así hacer el cálculo más acertado y poder identificar qué tanto estamos impactando en el ambiente. Entonces, lo anterior lo vamos a determinar o lo vamos a delimitar por medio de ciertas metodologías. Entonces tenemos varias metodologías acá. Nosotros hemos trabajado y seguiremos trabajando con el GHG Protocol actualmente, que es el estándar más conocido a nivel internacional para hacer este tipo de inventarios. También tenemos la NTC ISO 14064-1, que es una metodología nacional y mide tanto las emisiones directas como indirectas. Sin embargo, esta es un poquito más rigurosa en términos de las emisiones indirectas. Y las otras dos que encontramos aquí, que ya son enfocadas al ciclo de vida del producto, que eso es algo que pues no vamos a desarrollar en este caso, sino que vamos a limitarnos a la GHG con el tema de inventario de gases de efecto invernadero. Para este caso, teniendo en cuenta GHG, el modelo que utilizamos para realizar estos cálculos son los datos de actividad, que son bases de datos referentes a cada uno de las actividades o de las fuentes identificadas y las cuales debemos calcular.
y por lo tanto también tomamos nuestros factores de emisión y nuestros potenciales de calentamiento global de fuentes como la unidad de planeación mineroenergética y los XM, que son quienes operan el sistema interconectado. Asimismo, nosotros tomamos toda la información de diferentes fuentes para hacer el cálculo más acertado, teniendo en cuenta las fuentes que nosotros identificamos al inicio del proceso. Y bueno, pues aquí ya tenemos todo lo que es la clasificación de las fuentes en el GHG Protocol. Entonces, como ya lo hemos visto, tenemos CO2, tenemos el metano, tenemos SF6, perdón, tenemos óxido nitroso, HFCs y PCFs dentro de nuestra actividad. Entonces, la idea es que nosotros hagamos la distribución y la identificación de nuestras fuentes por estos tres alcances que aparecen acá, que esto ya lo hemos venido trabajando. Entonces, les voy a comentar aquí cómo hemos clasificado lo que ya tenemos, teniendo en cuenta también el inventario del año pasado y la visita, y las voy a ir socializando al mismo tiempo cómo vamos a ir llenando el formulario de recolección de información. Entonces, para el alcance número 1, tiene que ver todas las emisiones directas de la empresa, es decir, todas las actividades propias de la organización o de la empresa. Aquí tenemos varios ejemplos como lo es la maquinaria, los vehículos de la empresa, aires acondicionados, plantas eléctricas, equipos de refrigeración, sistemas ganaderos, fertilización nitrogenada, también tenemos tratamiento de agua residual. En este caso, teniendo en cuenta lo identificado el año pasado, incluimos combustibles, consumo de combustibles en fuentes fijas, consumo de combustibles en fuentes móviles, fertilizantes nitrogenados y fugas de extintores. Les voy a ir mostrando acá el formato. Listo. Súper importante, antes de explicarles cómo hacer el diligenciamiento del formato, aquí hay una hoja que se llama datos. Es fundamental que hagan el diligenciamiento de esta hoja para que nosotros podamos tener esta información en el momento de desarrollar el informe. Entonces, bueno, vamos con el alcance 1, los combustibles. Aquí en esta hoja les va a aparecer los combustibles el consumo de combustibles generados a partir de fuentes fijas. Tenemos sólidos, gaseosos y líquidos. En este caso, pues nosotros tenemos todo lo que son líquidos en temas de plantas de energía eléctrica, la red contra incendios, las guadañas, esto todo va en fuentes fijas, y la calefacción que iría en la parte de combustibles gaseosos. Entonces, ¿cómo hacemos para diligenciar esta información? Tenemos la sede, hacemos la identificación de la sede donde se hace el consumo de este combustible, la fuente, entonces, no sé, por ejemplo, que es una guadaña. Entonces, identificamos aquí que la guadaña es la que consume en esta sede ese tipo de combustible. Identificamos si el equipo es propio de la empresa o no, porque en este caso podría llegar a ser un alcance 3. La función, si la pueden dejar ahí especificada, también sería excelente, si no, pues no hay problema. La identificación del combustible que se consume, la unidad de diligenciamiento y el consumo mensual. Si no se tiene un mes, simplemente no se coloca la información. Aquí tenemos ya el total anual. Las observaciones, muy importante que nos digan acá lo que crean necesario colocar. Por ejemplo, hay un caso puntual para el Politécnico y el año pasado nos pasó que identificamos una fuente de consumo de combustibles en combustibles gaseosos y nos colocaron que aquí era una cocina que es un tema tercerizado, por lo tanto identificamos que es un alcance 3. Asimismo, cada observación que tengamos para poner en cada una de las fuentes, súper importante para determinar si estamos si estamos clasificando correctamente cada una de nuestras actividades. Aquí también fundamental que coloquemos cuál es el documento de soporte
que nos da la identificación de estos consumos, más que todo porque vamos a entrar a un proceso de auditoría. Entonces el auditor lo primero que entra a revisar son todos estos soportes, estas fuentes de información, y las valida junto con la calculadora que nosotros les vamos a generar. Entonces, esta es la forma en la que se llena toda la parte de combustibles, ya sea en fuentes móviles o fuentes fijas. Aquí tienen la parte de abajo el tema de combustibles móviles, de fuentes móviles, perdón. Tenemos combustibles gaseosos, tenemos combustibles líquidos, y el año pasado solamente identificamos combustibles líquidos con el tema de vehículos propios de la organización. Sin embargo, si de pronto dentro de la recolección de información nos damos cuenta que tenemos algún otro tipo de consumo de combustible propio de la empresa, lo podemos clasificar teniendo en cuenta estas características. Por otro lado, tenemos el tema de extintores y refrigerantes. Entonces aquí tenemos la hoja. Ya extintores lo desarrollamos el año pasado, muy sencillo también. Colocamos la sede, la capacidad de carga que tiene el extintor. Aquí identificamos todos los extintores que han sido recargados o que son nuevos. El número de equipos. Importante tener en cuenta aquí el gas. Para los extintores solamente tenemos en cuenta en este cálculo lo que es Solcaflam y CO2. Nosotros tenemos el conocimiento de que solo tienen CO2, entonces todos los extintores de CO2 queden aquí registrados. La unidad del gas recargado y los meses en los que se hizo la recarga y la cantidad de la recarga. De nuevo, las observaciones si tenemos alguna novedad y el soporte. Sí, creo que tenemos una pregunta. Sí, adelante, Gus. Tiene una pregunta con el tema de los extintores en CO2. Tú hablas de recarga, pero si no se recargaron, solamente se le dice mantenimiento porque como son nuevos, se recargan cada 5 años. También lo dejan aquí en observaciones y nosotros identificamos cuáles son los que se deben tener en cuenta dentro del cálculo. Entonces me dicen Pero, como este tuvo un mantenimiento. pero se coloca la cantidad de extintores. Sí, sí Ok, señor. Aquí tenemos el número de extintores. Aquí, número de equipos. ok. ¿Listo? Y bueno, esto por el lado de extintores. Dentro de la visita que nosotros desarrollamos, identificamos el tema de gases refrigerantes, identificamos que habían aires acondicionados, que habían dispensadores de agua, y esto es muy importante incluirlo aquí mismo, igual que todos los equipos de refrigeración propios de la universidad. Entonces, aquí les quedó la parte de refrigerantes con dos opciones de diligenciamiento de la información. Como les comenté dentro de la visita, hay dos formas. La primera es cuando nosotros hacemos el mantenimiento del equipo y tenemos el registro de lo que se realizó dentro del mantenimiento. Entonces colocamos la sede, el área en la que está ubicado el equipo, el modelo, la fuente, el tipo de gas refrigerante, la unidad del gas refrigerante y lo que se recargó en el mantenimiento. Entonces, digamos, yo tuve un mantenimiento en marzo, voy a colocar el dato de la recarga según lo que me aparece en la certificación de mantenimiento del equipo. De no tener esta información del proceso de mantenimiento, lo que hacemos es tomar esta misma información con modelo, gas refrigerante, el número de equipos que tenemos con ese tipo de gas refrigerante, la unidad, pero necesitamos la capacidad de carga total del equipo. Es decir, si yo tengo 10 aires acondicionados idénticos, pues igual la ficha técnica me va a decir cuál es la recarga de refrigerante de estos equipos y aquí hago el diligenciamiento de esa información. Lo que se hace aquí es hacer el cálculo total sin tener en cuenta pues las recargas que de pronto se pudieron haber hecho, sino todo como si fuera fugitivo. Y aquí lo mismo, se identifica el soporte de toda la información. Tenemos otras emisiones, unas ya las veníamos manejando, otras son adicionales teniendo en cuenta la visita. Entonces, por un lado tenemos en cuenta la soldadura,
Si bien sabemos que tienen actividad de soldadura, tal vez no sea demasiada. Y pues la idea es identificar si tenemos el respaldo de esta información para tenerlo aquí acotado dentro de la cuantificación de los gases de efecto invernadero, y si no, pues la dejamos así, no la tenemos en cuenta. También tenemos el tratamiento de aguas residuales domésticas. Aquí, como les comenté en la visita, lo que necesitamos es el resultado de DBO, de nitrógeno total y el caudal, teniendo en cuenta las caracterizaciones físico-químicas hechas a lo largo del año. Entonces, aquí podemos poner que no, que se hizo una en abril. Entonces, aquí colocamos las lecturas, la identificación de las características físico-químicas, y en las observaciones colocamos que se hizo, por ejemplo, una vez al año en ese mes. Súper importante identificar en este punto el tipo de tratamiento que se realiza, porque de eso va a depender el factor de emisión por el cual nosotros vamos a multiplicar para tener en cuenta cuántas emisiones se generaron a partir de este proceso. Esto también, para que lo tengan en cuenta, si pueden cargar todos los respaldos de esta información dentro de una carpeta que les voy a anexar más tardecito al correo, para que nosotros también podamos hacer la revisión de esta información y saber cómo está diseñado este proceso. Por otro lado, y como les había comentado antes cuando vimos el tema de óxido nitroso, tenemos los fertilizantes nitrogenados dentro de la hoja de recolección de información. Esto ya lo habíamos visto en el inventario anterior, entonces básicamente es lo mismo. Saber en qué sede se utilizó, la cantidad de fertilizante, la unidad, el porcentaje de nitrógeno del fertilizante, que eso aparece dentro de la ficha técnica del mismo producto, la cantidad anual, y las observaciones de ser requeridas, y por supuesto obligatorio en todos los documentos de soporte. Eso es todo a nuestro alcance uno, ya sea porque lo hemos manejado en años anteriores o porque lo identificamos dentro de la visita. Ya continuaríamos con el alcance número 2, que es todas las emisiones generadas a partir del consumo de energía. Aquí tienen la hoja para hacer la recolección de la información. Muy sencillo, simplemente escoger las facturas de los consumos energéticos y distribuirlos por los meses, teniendo en cuenta las facturas. Ojalá sean muy exactos, porque esto también es revisado por el auditor. Entonces, ponemos el año, la sede, el área, y aquí colocamos nuestras lecturas mensuales. Observaciones de dónde sacamos la información. Y también, por favor, especificarnos, el año pasado tuvieron una compra de certificados IREX, entonces también especificarnos cuánto fue la cantidad para descontarlos directamente del resultado de la generación de emisiones a partir de su alcance número 2. Una cosita ahí, justo ayer Gustavo nos envió, Gustavo es nuestro director de servicios administrativos. Ya ayer nos compartió el certificado REC de Enel para la sede campus. Estos, me corriges, Gustavo, por favor, estos nosotros no los compramos, sino que hace parte como de la gestión de Enel, que certifica pues la energía que se genera en la hidroeléctrica del Guavio. Los envía todos los años, se los comparte a Gustavo y Gustavo nos los comparte, y es la información que registramos en este caso para hacer reducciones. Perfecto. Bueno, listo, está perfecto así. Lo importante es siempre y cuando nos avisan para nosotros poder hacer como la discriminación y poder descontar estas reducciones de las emisiones totales. ¿Listo? Listo. Y ya tenemos el alcance 3, que tenemos las emisiones indirectas, es decir, las emisiones generadas por terceros, pero en actividades relacionadas a la organización. Entonces tenemos transportes tercerizados, viajes de colaboradores, uso de insumos, materias primas, disposición de residuos, todo lo que tiene que ver con aguas arriba y aguas abajo, el consumo de agua,
y aquí les voy a comentar qué tenemos identificado para el Politécnico y cómo lo vamos a trabajar. Listo. Entonces, primero tenemos aquí el transporte de colaboradores. Esto ya lo habíamos manejado el año pasado. Entiendo que están creando la encuesta para poder levantar esta información y tenerla más específica. Entonces, aquí les damos varias opciones de diligenciamiento de esta información. La primera es teniendo en cuenta el consumo de combustible a partir de todo el proceso. Entonces, es muy similar a el tema de combustibles. Ponemos la sede, la fuente, la placa del auto. Ponemos si el equipo es propio o no, justamente por esta misma razón, para identificar si está en un alcance 3 o es un alcance 1. La función, el tipo de combustible, la unidad y el consumo por mes. ¿Listo? Tenemos la otra opción que ya es referente a los kilómetros recorridos. Entonces aquí la sede, la actividad realizada por el colaborador, el tipo de vehículo, desde dónde arranca hasta dónde llega, la unidad y aquí establecemos 2 kilómetros por mes que se recorrió para cada una de estas identificaciones de actividad. Por supuesto aquí observaciones y documentos de soporte. O tenemos la otra forma de hacer la identificación y es por medio de cuánto se paga por el servicio. Lo mismo, la sede, la actividad, el tipo de vehículo, el origen, el destino y mensualmente el costo del servicio. Entonces aquí tenemos estas tres opciones para que sea mucho más fácil, por decirlo así, hacer el levantamiento de esta información. Por otra parte, tenemos todo el tema de vuelos corporativos. Esto ya también lo manejamos el año pasado. Entonces, la sede, el origen, el destino, la clase del vuelo. Aquí ya tenemos si es ejecutivo o económico. El tipo de recorrido. Aquí ya tenemos si es solo ida o ida y vuelta. El número de personas que tomaron ese vuelo y el documento de soporte de estas compras. Una pregunta, Angélica. Los viajes que maneja Raquel, que en algún momento me comentó que manejaba otra agencia diferente a Aviatur, ¿también los tienes tú mapeados? ¿O con quién serían compras? Pues déjame yo verifico porque la verdad yo no recuerdo haber generado misiones, pero déjame yo le hablo con Juan porque no sé por qué cuenta los están manejando. Yo le pregunto a Juan y hablo con mis compañeros. Vale, gracias. Sí, importante tener en cuenta ahí que de no tener la sede, como hicimos el año pasado, nosotros identificamos como unas emisiones generales sin como ponerle esa carga total a una sola sede. Y pues una recomendación a futuro para que sea más puntual. El proceso de cuantificación de gases de efecto invernadero por sede es tener identificado de dónde se hizo la compra de cada uno de estos vuelos. Pero por ahora lo podemos dejar así como general. Si no tenemos la información de las sedes, se puede dejar así, como lo hicimos el año pasado. Aquí tenemos también el consumo de agua. Esto ya es muy similar a lo que es el consumo de energía. Simplemente colocamos la sede, el área, la unidad y el consumo mensual. Normalmente se saca de las facturas del servicio. Entonces aquí dejar muy bien identificado el soporte si tenemos alguna observación. Y los residuos también los manejamos el año pasado. Entonces tenemos la sede, las características del residuo,
no sé, papel, cartón, vidrio, aluminio, plástico, todo lo que necesiten, todo lo que generen. El tipo de tratamiento, aquí tenemos una lista de tratamientos que nosotros ya tenemos identificados para tener en cuenta cuál es el factor de emisión que más se le acomoda a esta gestión. Los residuos, entonces también aquí tenemos una lista para identificar más puntualmente cuál es el tipo de residuo que tenemos, categorizarlo en grupos. La unidad de disposición, gramos, libras, kilogramos, toneladas, y la disposición mensual. Y aquí colocamos de nuevo observaciones, de pronto en el caso de que, no sé, tengan unos residuos orgánicos y lo envíen a un tercero y este tercero hace compostaje. Entonces nos dicen como, bueno, sí, estos residuos en total anual se mandan a X tercero y él no certifica. Entonces, tener en cuenta aquí también los certificados porque ese manejo de esos residuos también modifica las emisiones. De pronto, para los que conocen el anterior inventario de gases de efecto invernadero del Politécnico, se van a dar cuenta que hicimos una diferenciación de las emisiones que se generan si todo se fuera para relleno sanitario y las emisiones que se generan cuando nosotros hacemos el aprovechamiento o el manejo, reciclaje, reutilización de ciertos residuos. Entonces aquí también dejar los documentos de soportes necesarios. Y ya por último, y siendo un adicional, tenemos el tema de insumos. Nosotros lo hablamos dentro de la visita, esto no es como tal obligatorio, sin embargo, si lo quieren incluir, les dejé la hoja para que pues lo tengan en cuenta. Aquí tenemos los insumos como tal en general, materias primas, todo lo que puede ser pintura, arcilla, madera, todo lo que puedan de pronto incluir dentro de las actividades que tiene la universidad. Y aquí, en la sección B, ya está más ligado al tema de impresión, insumos de impresión. ¿Listo? Se llena de la misma forma. Entonces tenemos la unidad, la cantidad anual usada, el precio, el material, digamos que la composición, porque muchas veces que queda un poco más complejo determinar por un insumo, sino que toca identificarlo por la composición del material, las observaciones y los documentos de respaldo. Este, como les digo, no es obligatorio. Si no lo pueden incluir porque no tienen suficiente respaldo, porque queda muy difícil levantar esta información, simplemente pues lo quitamos de este proceso. Y por ahora eso fue todo lo que se identificó desde el inventario anterior y en la visita. No sé si alguien tenga alguna duda del proceso, de las fuentes, del diligenciamiento de la información. No, señora. Bueno, equipo, si no hay dudas, entonces ese es el ejercicio como lo venimos realizando desde el año pasado. Eh, la idea es, ya con Juan, nos estamos organizando para hacer la recolección de información, el registro. Hay una información que, como ustedes ya saben, nosotros poseemos, temas de consumos, y otra, ¿sí? Hay otra que como revisamos el día de la mesa ambiental, se las vamos a ir pidiendo a cada uno dependiendo el alcance de cada proceso. Y estimamos más o menos entre 1 o 2 semanas estar como completando el total de información, teniendo en cuenta que hay una información con la que ya nosotros contamos. Listo, ya pues para los procesos, en el caso, por ejemplo, de compras, que son los temas de los vuelos, temas relacionados con algunas adquisiciones, o los temas, por ejemplo, de consumo de combustibles de terceros, pues ya digamos que el plazo sería el plazo más largo dentro de las fechas que les vamos a contar, ¿sí? Em, y pues poder suministrar la información al equipo de Valeria, a Karen, para que ellas procedan con todo el ejercicio, todo el cálculo ya pues técnico de acuerdo pues a toda la información que se suministre y poder obtener ya el inventario de gases de efecto invernadero correspondiente al 2024, ¿sí? Posterior a esto, como lo saben, nosotros procedemos ya a hacer una neutralización de esas emisiones y a la par vamos a estar trabajando en lo que va a ser el plan de reducción y carbono neutralidad, ¿sí? Para
estarnos presentando a dos procesos, como lo hemos indicado antes, un proceso que va a ser la verificación del inventario, que es donde se viene a verificar la calidad de toda esa información que nosotros suministramos y el cálculo correspondiente a ese inventario o lo que antes se conocía como huella de carbono. Ya con como surtido todas esas partes, procedemos ya pues con la parte de certificación en temas de carbono neutro. ¿Listo? Presentando el plan, los documentos. Para eso vamos a organizar unas mesas de trabajo también, pues con el apoyo, por ejemplo, de calidad, ¿sí? En los equipos de co-creación, para estructurar ciertas metas, cierta información, para poder pues escalar esto ya a un nivel más ejecutivo y poder presentarnos al proceso. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, ese es el momento, porfa, para que nos la cuenten. Algún inconveniente en tema de tiempos, algo que nosotros requiramos saber o necesitemos saber en cuanto a planeación, ¿sí? Para de pronto, no sé, tienen algún tema que estén atendiendo y que requieren pues de pronto más tiempo o algo así, porfa, cuéntenos. Listo, Gustavo, dale, cuéntanos. Sí, para mí 2 semanas es muy poquito tiempo, porque pues no solamente uno está pendiente de las cosas, sino hay otras labores operativas del día a día que no le permiten a uno sacar la información. Listo. Igual no son 2 semanas desde ahorita, ¿no? Van a ser 2 semanas desde el momento en que se envíe. Y ya lo revisamos, como te cuento, hay temas particulares, sí, dependiendo de la información, pues se va a extender el tiempo. En este caso, como hay temas de terceros, pues será un tiempo un poquito más largo en este caso, porque pues requiere un paso adicional que es el tercero, ¿vale? Listo. No hay Ok. ningún problema. ¿Cuándo nos enviarían el formulario? Estamos revisando con Juan enviar la información a más tardar el 20, ¿sí? Estaríamos ya compartiéndole la información. De lo que necesitamos puntualmente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso tuyo, Gus, pues nosotros ya tenemos todo el tema de facturas, igual pasa con Medellín, con Andre, entonces, em, con ustedes sería básicamente lo que viene siendo extintores, Consumo de la em, camioneta. consumos de vehículos, las plantas eléctricas, y hay algo que nos toca explorar, que es el tema de las neveras, que pues lo hablamos en su momento, por ahora, por ahora no lo discutamos en esta reunión, sino más bien vamos a hacer como el tema de revisar cuáles son las neveras y si están a cargo de qué procesos, ¿sí? Por ejemplo, las que están en Rectoría, en City Campus, en Medellín, en lo que era la sala de lactancia, bueno, en fin. ¿Listo? Pero eso lo revisamos puntualmente en una reunión muy chiquis con ustedes llamadas, ¿vale? Ok. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Por favor, colaboren con el registro de asistencia de poliformación, que es como el soporte que nos piden allá en formación para hacer los registros y nos sirve a nosotros para alimentar también todo el tema relacionado con comunicaciones. Muchas gracias, Valeria, Karen, por su tiempo, a todos. Sin es más, que tengan una feliz tarde. Gracias, Ustedes, Camilo. gracias. Buena tarde, que Muchas estén muy bien. gracias, que estén Que estén muy bien. bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.